Te damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Los Hechos de los Apóstoles. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Hoy entonces, ¿cómo están nuevamente? Buenas tardes para todos los hermanos que hoy nos acompañan. El tema que hoy vamos a compartir, Hechos capítulo 5. Miren que estuve analizando bien lo que voy a decir hoy. Yo sé que hay veces que cuando digo algunas cosas ya algunos... Es que no se puede pues agradarle, ¿cómo se dice? No se puede agradarle a todos. Trato, ¿no? Pero no es tampoco mi función, ¿no? Mi función es tratar de explicar la escritura, la Biblia, desde su contexto bíblico hasta donde el Padre me da la capacidad. ¿No? Tampoco soy un superdotado y todo lo que Él me permite aprender lo comparto, ¿no? Y agradecido con ustedes que participan en este momento. Pero hay veces que hay que aclarar las cosas, ¿no? Hay que decir, como dice, decirlas como son. Y este texto probablemente tiene, ¿cómo se puede decir? Un mensaje secundario y un mensaje principal. Aquí hay un mensaje principal y hay un mensaje secundario. Lastimosamente, la mayoría de las personas agarró el mensaje secundario, porque parece que es como que el mensaje secundario es el tipo gancho para que vos puedas recibir el mensaje principal. El relator de este evento, de este acontecimiento, el que describió esto o el que fue testigo de esto, que sabemos que no fue Lucas, porque aquí no estaba Lucas. Puede ser que le llegó la información, le llegó el comentario. Recuerden que Lucas fue el editor del libro de Hechos de los Apóstoles, que nosotros según la tradición creemos así, ¿no? El que va editando, el que va comentando relatos que él fue aprendiendo. Él dice ahí en el versículo 1, después de haber analizado e investigado, vamos a mirar un poco porque quiero recordar eso. Hechos, no es Hechos. Lucas 1, fíjense lo que dice Lucas 1. Quiero que vean ahí. Lucas 1. Fíjense lo que dice, puesto que ya muchos han tratado, 1, de poner en orden la historia. Miren, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, estaba hablando que han tratado mucha gente de ordenar. Entonces ya había ese deseo de ordenar y acomodar los relatos, la historia. Tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios, vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces Lucas está reconociendo que lo que él va a explicar o va a relatar son cosas que se les enseñó, que les enseñaron las personas que vivieron esa experiencia, que él no la vivió. Entonces, ya que han habido muchos que han tratado de explicar, él también como buen investigador, como buen escritor, me ha parecido también a mí, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, me ha parecido a mí escribírtelas por orden, y ahí sale el destinatario de este relato, excelentísimo Teófilo. ¿Y con qué objetivo? Atiendan bien, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, el relato de Hechos es para que podamos entender un mensaje detallado de lo que ya hemos aprendido.
de lo que ya el Padre nos enseñó y nos dejó. No es una nueva doctrina, no es un nuevo camino de fe. Es para que podamos entender el significado de todo lo que hemos aprendido. Y todo lo que hemos aprendido es el mensaje de Yeshua, que es una revelación de la Torah acerca de nuestra vida, nuestra restauración y nuestra esperanza de ser parte de su reino. Entonces eso es importante entender. Y después continúa acá en Hechos 1, Hechos 1:1, voy a mostrarla ahí. Y le dice diciendo que el primer tratado, nuevamente Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. ¿De qué se trató entonces el primer relato que narra Lucas? De la enseñanza de Yeshua. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y empieza a hacer relato. Entonces, primer tema era la vida de Yeshua, y que enseñó los pasos de Yeshua, y después habla de los mandamientos que dejó revelados por el Espíritu Santo. Bueno, teniendo esto como base, que ese es el tema que Lucas quiere enfatizar, las enseñanzas de Yeshua, y Yeshua dice que nos enseñó lo relacionado con la Torá, lo relacionado con los salmos y los profetas. Y para que me crean, les voy a mostrar Lucas 24. Vayan un poco a Lucas 24. ¿Qué dice ahí? Lucas 24. A ver. El versículo 25. Eso cuando se encuentra con dos discípulos medio tercos y les dice así. Lucas 24:25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y más abajo, ya cuando se encuentra con los discípulos, miren lo que dicen esos discípulos de Maús cuando se acuerdan lo que Yeshua les enseñó. El versículo 32. El 32. No se decían el uno al otro. Y se decían el uno al otro. Dice: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando, ¿qué dice ahí? Nos abría las escrituras. Nos abría las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer que arda tu corazón? ¿Qué es lo que tiene que, cuando alguien te muestra las escrituras? Entonces, cada relato que nosotros queremos compartir, tienen que llevarnos a las escrituras. Si acá en el tema de Lucas simplemente es la aparición de Yeshua a dos discípulos, entonces ese no es el tema de lo que Lucas quiere relatar. Es que Yeshua vino para declararnos su fe, la fidelidad del Eterno hacia nosotros a través de las Escrituras. Y dice más abajo, siguiendo Lucas 24, el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hoy lo que nosotros vamos a hacer es tener la misma visión que tenía Lucas. Vamos a tratar de comprender las escrituras, pero como gancho vamos a usar este relato o este acontecimiento que ocurrió allá en Jerusalén, creo, cuando empezaban los apóstoles a recibir a los primeros creyentes. Volvamos a Hechos capítulo 5. Bueno,
teniendo en cuenta ese punto, vamos a ver lo que dice acá. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. De entrada habla de cierto hombre, probablemente uno de los importantes de los primeros creyentes en Yeshua. No era una persona común. Cuando la Biblia trata de enfatizar a alguien es porque ocurrió algo extraordinario en su vida o porque el Todopoderoso quiere enseñarnos algo que pasó con esta persona y para que no pase con nosotros. Y dice que esta persona vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, vamos a la nota 1. Vamos a la nota 1. El nombre Ananías significa, según algunos entendedores, la gracia de Dios o la misericordia de Dios también, o el amor de Dios también dicen algunos. Mientras el nombre de Zafira, que significa zafiro, una piedra azul, representa la ley, pues de acuerdo al Talmud de los judíos, los 10 mandamientos fueron escritos en zafiro, ¿no? Esto es un relato. Una piedra azul representa la ley, pues de acuerdo al Talmud de los judíos, los 10 mandamientos fueron escritos en piedra de zafiro, la cual pudo haber venido del mismo trono de Elohim, de acuerdo a una creencia. Entonces, para poder tener en cuenta quién eran estas personas. Entonces, para poder tener un poco en contexto la historia, de acuerdo a los investigadores, ¿no? Había un acuerdo que se llegó después de que los primeros creyentes empezaban a juntarse, que ellos se dieron cuenta que una de las cosas que falta en nuestra comunidad es ayudar a muchos que han perdido sus casas, que han perdido su vida, han quedado como esclavos porque no han podido pagar sus deudas. Entonces ellos dijeron, si nosotros queremos empezar nuestra comunidad, tenemos que ayudar a esas personas que han confiado en nosotros, que han seguido a Yeshua, pero han tenido muchos problemas por causa de los impuestos, por causa de todas estas cosas. Entonces, veamos la forma de ayudarle. Entonces, ellos decidieron voluntariamente donar sus propiedades. ¿Y cuál era, con qué objetivo ellos donaron sus propiedades? El objetivo es que nosotros ya no queremos seguir este camino. Nosotros somos de tal provincia o de tal lugar o de tal ciudad y no queremos andar regresando allá y viniendo. Nosotros queremos estar acá con los apóstoles, queremos ocupar lugares en el movimiento del camino de Yeshua y ya no queremos seguir en esa ciudad donde estamos. Entonces, como hizo Bernabé la vez pasada, como él tenía una propiedad tal vez en su ciudad, él decidió venderla para venir definitivamente a quedarse con los apóstoles. Entonces, ellos decidieron vender esa propiedad y la entregaban a los apóstoles. Había como una caja bancaria, así no se puede decir, y un registro donde una persona anotaba todo lo que estaba dando. Y claro, generalmente cuando se te anotaba que vos vendiste tu propiedad y diste todo, vos quedabas como alguien, un hombre de fe. Mira, este hombre decidió vender todo para servir al Señor. Eso quedaba como, que no significa que el que no, otro podía decir, miren, yo también quiero aportar, pero en realidad yo no quiero vender todo, que necesito también. Entonces no había problema. Pero claro, es común, ¿no? Que cuando alguien se decide, yo voy a dar toda mi vida para el Señor, es común que sea alabado, que sea tenido en cuenta, ¿no? Eso es común en cualquier parte. ¿Qué es lo que pasaba acá? Este grupo, traía sus cosas y eso era registrado y quedaba en el registro. Quedaba como que vos fuiste el que diste lo mejor, las cosas más importantes. Bueno, entonces así hacían estas personas. Entonces, pero ¿qué pasó acá? De acuerdo a este relato, este matrimonio vendió esta propiedad, quedó registrado que ellos vendieron toda su propiedad, que ellos no
no se iban a, que ellos iban a ser servidores, que ellos iban a prácticamente involucrarse. Cuando vos vendés todas tus cosas y le entregas a todos los apóstoles, a partir de ese momento vos pertenecés ya al movimiento de los apóstoles. Pues ya no podés más depender de otras cosas, porque vos te entregás con ellos y con ellos vas a vivir, y entonces prácticamente vos también vas a ser parte del movimiento, ¿cómo se dice? El primer anillo. Es como que vos entregaste tu capital ahí, ¿no? Sos parte vamos a ponerlo en forma empresarial, del negocio, de la empresa. Sos una persona importante. ¿Qué es el tema acá? ¿Y qué va a ser el tema? Y vamos a darnos cuenta que la Escritura nos quiere mostrar algo. Si nosotros estamos recibiendo el mensaje del Maestro, estamos restaurando nuestro corazón con la Torah, con la instrucción del Padre, y nosotros nos acercamos al movimiento, significa que nuestro corazón tuvo que haber cambiado. Dice en Deuteronomio que cuando tú te arrepientes y te humilles, Él va a circuncidar tu corazón, dice. ¿Qué significa eso? Va a restaurar tu corazón. Vos ya no vas a mantener ese corazón malicioso, ni perverso, ni engañoso. No es simplemente que vas a cambiar tu parte de apariencia afuera, sino de adentro. O sea, inclusive primero vas a cambiar adentro. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Perdón. Eso es lo que tenía que estar ocurriendo aquí. Pero ¿qué pasó en el corazón de esta persona? ¿Qué había en su mentalidad? ¿Cómo él estaba tomando el movimiento de restauración de los apóstoles encabezado por Yeshua? Probablemente lo estaba tomando a la ligera o sin proyectos a futuro. Es como decir, quiero ocupar un liderazgo, pero como tipo voy a asegurarme para tener también mis beneficios. Bueno, y sustrajo del precio, versículo 2, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Acá el error es que ellos vinieron diciendo que vendieron todo y que no tenían más nada y que se entregaban a la misión. Ahora, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué? Atiendan bien lo que dice acá. Llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y siempre en el libro de Hechos vamos a encontrar esta palabra al Espíritu Santo como si se estuviera relacionando con la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Y acá también dice mintieses. Le mentiste al Espíritu Santo. ¿Cómo le podemos mentir al Espíritu Santo? Solamente si es que es una tercera persona de la Trinidad. Si es un individuo, le podemos mentir. Es una prueba contundente de que el Espíritu Santo es un individuo, podrían decir algunos. Pero no sé, vamos a ver. Ahora en la nota 3 vamos a ver varias cosas que quiero que presten mucha atención. Porque acá vamos a ver qué es realmente lo que ha ocurrido y qué es mentir al Espíritu Santo. ¿Eso quieren saber ustedes? Vamos a la nota 3. Nota 3. Bueno, Nueva Traducción Viviente dice, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás te llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero, dice también esta versión. Ahora yo busqué la versión Biblia K2. Fíjense lo que dice acá, Biblia K2. Entonces Kefá dijo, ¿por qué Hasatán? Acá ya aparece el nombre en hebreo de Hasatán. ¿Y qué significa Hasatán? Significa el opositor, o también se puede decir la oposición. Si es que no queremos convertirle en un personaje a Hasatán, podemos convertirle en una influencia. Influencia que había en aquel sistema y que venía de líderes religiosos y políticos que metían ideas opuestas a lo que dice la Torá. Y siempre ha habido esas cosas. Entonces, ¿por qué? Vamos a poder decirlo así. El sistema opositor a la Torá
ha llenado tu corazón, si uno quiere entenderlo de esta perspectiva. ¿Por qué la doctrina corrupta de los políticos, de los religiosos, ha llenado tu corazón? Y ahora, que has mentido al Ruach HaKodesh. Entonces, el sistema negativo, el sistema que se opone a la voluntad del Todopoderoso, esta fuerza negativa, esta fuerza opositora manejada por líderes religiosos, por políticos, llenó tu corazón para que, y acá sale otra cosa, le mintieras al Ruach HaKodesh. Y la palabra Ruach es aliento. Ruach es aliento, es un soplo. Y HaKodesh es de consagración, o aliento consagrado, o aliento bendito también podría ser, aliento apartado, aliento kadosh, kodesh. Entonces, ¿qué es un aliento? Esto es un aliento, pero cuando habla de aliento sagrado, entendemos que se refiere, por ejemplo, acá sale otro significado que le puse, mensaje sagrado. Aliento sagrado, mensaje sagrado y podemos entender palabras del Eterno. O sea, ¿qué es mentirle al Espíritu Santo? Es rechazar o contradecir las palabras del Eterno. Sé que está siendo muy complicado, pero yo estoy tratando de explicarlo a forma clara. Nosotros siempre vemos la Biblia así a relámpago saliente y no nos podemos definir. Entonces, mentirle al Espíritu Santo es oponerse a lo que está establecido en la Escritura. Y en la Escritura, la Torá, los mandamientos, ¿de dónde viene? Del Eterno. Entonces, cuando vos te vas en contra de la palabra del Eterno, vos le estás mintiendo al Eterno. Entonces, no es a un espíritu personificado que vos le estás mintiendo. Es al que proveyó ese mensaje. Y ahora lo que nosotros tenemos que entender, ¿cuál es el mensaje? En qué parte de la Torá estaba establecido o estaba escrito esto que está ocurriendo. Y vamos a darnos cuenta que Pedro, cuando está hablando que le has mentido al Espíritu Santo, y atiéndame eso, si es que Lucas es el que nos está enseñando estas cosas, si es que Lucas es el que nos está transmitiendo, y aunque a él le revelaron esto o le trajeron este mensaje, la idea de Lucas es enseñarnos las Escrituras. Él no nos va a poner una doctrina nueva que él está creando. No nos va a traer una nueva interpretación. Nos va a tratar de mostrar lo que la Escritura dice. Y cuando menciona la palabra Espíritu Santo o Ruach HaKodesh, directamente nos lleva a las Escrituras. Dice, y te has quedado con parte del dinero que recibiste por la tierra, si le preguntan. ¿Cómo se le miente al Espíritu Santo? Y arranquemos con este texto, Éxodo 23, vamos nuevamente a la Torá. ¿Qué dice la Torá? Palabra que vino del cielo, revelada por ángeles, dice, por el poder del Todopoderoso que el pueblo recibió en el monte Sinaí. No esparzas, Éxodo 23, 1, no esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice de gente malvada. Malvada significa que se rebela contra la palabra del Padre. Cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Y esto va para la esposa de Ananías, que va a ser cómplice de lo que Ananías había determinado. Éxodo 23, 7. De palabra de mentira te alejarás. De palabra, y mira el grado que le da a la palabra de mentira, y no matarás al inocente y justo. La palabra de mentira puede traer muerte. La palabra falsa puede traer muerte, puede traer decadencia al pueblo. Porque yo no, ¿qué dice ahí? No justificaré al impío. Yo no voy a justificar al que se va en contra de mi voluntad. No le voy a dar por inocente. Por eso, aléjate de palabras de mentiras. Están captando, ¿no? Lo que dice la Torá. No vayas a acercarte a estas cosas. Levítico 19, 11. No robes. No se engañen ni se estafen unos a otros. Atiendan bien lo que dice ahí.
no robes y tampoco no se engañen ni se está. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Ananías y Zafira? Primero están robando porque ellos dijeron que vendieron todo, pero en realidad no vendieron todo y están sacando una parte. Entonces están figurando como que vendieron todo, pero están mintiendo y aparte de mentir, según su relato, están robando. Porque ellos no tenían que quedarse con nada de acuerdo a su relato, no de acuerdo a lo que los apóstoles le exigieron. De acuerdo a su relato, ellos están mintiendo. Por lo tanto, ellos, por más que Pedro y los apóstoles no le estén acusando de ladrones, delante de Dios sí. Y ellos conocen esta escritura, por eso están acercándose a la restauración. O sea, por eso deberían de estar acercándose a la restauración, porque conocen esta escritura. Pero por lo visto, no la conocían muy bien. Dice, no robes, no se engañen, ni se estafen unos a otros. Ahora vamos a unos textos. Eso es lo que nos decía la Torá, que aparece en el libro de Jueces. El pecado de Acán. Vemos un acontecimiento similar para poder entender que las escrituras nos abren el entendimiento. Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Esa palabra prevaricación es un abuso de poder en cuanto a lo maldecido, al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sati, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de lo maldito, y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. Cometió un delito. Y si ustedes, si ustedes quieren saber de qué se trata, fue que Josué había dicho que la batalla que vamos a tener con Jericó va a ser primicia para el Eterno. Está establecido y les advirtió a todo lo que nosotros ganemos de esta ciudad va a ser para ofrenda para el Eterno, para ofrendar al tabernáculo, todos los tesoros. Pero Acán no entendió eso, o sea, escuchó pero no entendió. Y él escondidamente dice que agarró un manto babilónico y unos cuantos lingotes de oro y se fue y lo escondió, dice, en su tienda. Y después se presentó como todo un general peleador ahí, viva el Eterno, viva Yahweh, viva. Entonces, su corazón, ¿qué estaba haciendo? Estaba mintiendo al Todopoderoso. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ellos fueron a la guerra y como el Todopoderoso le quitó la gracia, ellos no pudieron vencer a los de Ai. Y cayeron ese día como 33 generales de los más altos rangos del pueblo de Israel. Fue una terrible tragedia por la desobediencia, por la mentira, por el engaño. Porque este hombre no valoraba al pueblo del Todopoderoso. Entonces, vemos lo que la Biblia nos está mostrando, cómo es grave el tener este corazón. La Escritura nos está diciendo que tener este corazón de estafador, de engañador, es grave. Y hermanos, discúlpenme, pero hay muchos así en las congregaciones, en las denominaciones. Nosotros, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo ustedes que escuchan, como nos escuchan nosotros, pueden creer que nosotros no somos así? Yo una vez pienso, qué difícil que es creer hoy en día con la gente. O sea, yo sé que ustedes lo que están viendo ahí, qué difícil que es, ¿cómo puedo yo confiar de que ese pastor lo que está diciendo es la verdad? Por ahí él también ahí roba, esconde por ahí algo. A mí ya me acusaron lo de ladrón, así que ya para mí es normal. De ladrón, de sinvergüenza, de estafador. No han podido probar nomás, pero me acusaron, pues no han podido probar. Pero esa pues la defensa que uno tiene fácil. Los políticos a uno te dicen, pruébalo. Así te dicen, por eso ni eso más es buena defensa. Entonces mejor, ¿cómo se dice? El tiempo que lo demuestre. Si realmente uno ha vivido estafando, engañando, el Eterno, el Todopoderoso, lo demuestra. Yo comprobé eso. Si vos estás haciendo las cosas con corazón abierto, con corazón de transmitir la verdad, el Todopoderoso te va a mostrar. Aunque alguno te tilden, te acuse, te diga sinvergüenza, te diga ladrón, si vos haces las cosas en forma correcta, eso se va a ver con tu andar, con tu caminar, no tanto con tu defensa. No, yo no fui, yo me voy a defender, yo no soy ladrón, no soy estafador. Es difícil defenderte porque ¿quién puede confiar hoy en día? Nadie. Por eso, Yeshua nos hablaba, por su fruto lo conoceré.
Cuando vos ves que algo empieza a caminar, a andar, ahí vas a darte cuenta si está haciendo lo correcto o no. Y nosotros, por lo menos en nuestro grupo movimiento, intentamos de ser lo más claro posible. Y bueno, y esto es lo que muchas veces ocurre hoy en día. Pero bueno, continuemos. Josué 7:11 dice, Israel ha pecado. Atiendan bien. Israel ha pecado. El pecado de Acán y su familia está contaminando a todo Israel. ¿Se dan cuenta de lo que estaba pasando entonces en el tiempo de Ananías y Zafira? Su pecado, su falsedad, sin que ellos se den cuenta, está contaminando todo Israel. Pero ¿cómo ellos podían distinguir esto si es que eran seguidores de la palabra? Si es que realmente estaban restaurando sus corazones, ellos se hubieran dado cuenta, esto ya ocurrió, esto ya sucedió. Esto no le agrada al Padre, aunque nosotros no podamos, los apóstoles no sepan nuestra realidad. De Dios no vamos a escapar, del Eterno no podemos escapar. Él sabe todas las cosas, Él ve que estamos haciendo lo incorrecto, así que a Él no le vamos a poder negar. Entonces, el tema acá es que la Escritura no estaba fuertemente en el corazón de esta pareja. Por eso ellos no podían distinguir que lo que estaban haciendo era algo que el Padre aborrecía. Mi pacto, dice, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron. No solo robaron, sino que mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de su enemigo. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Eso aparece en el caso de Acán. Ya ustedes pueden buscar más. Nosotros también, si quieren saber más del tema de Acán, busquen en el libro en el Jueces. No, Acán era Josué. Josué, cuando compartimos el capítulo 7, ahí detallamos más sobre este tema que está súper interesante, porque nos aclara, nos explica mucho. Otro personaje que aparece en la Torá, que también hizo una cosa maléfica, y miren lo que dice. Números 22:32 habla del falso profeta Balaam. Falso profeta, pero que aparentaba que él nomás ya era el que servía a Dios. Él nomás lo que, oh Jehová, oh Yahweh, oh Israel, oh Israel. Por eso, terrible es cuando, mientras más vos te manifiesta todo así, ¿cómo se dice? Muy, oh Señor, oh, ya ahí tienes que darte cuenta, este tiene algo que esconder. Cuando supuestamente vos querés demostrar que la espiritualidad es hacer todos estos gestos, entonces ya tenés que sospechar. Así era Balaam, pura apariencia. Dice el 32, y el ángel del Eterno dijo, ¿por qué has azotado a tu asna esta 3 veces? Bueno, saben la historia, ¿no? Los reyes de Moab vinieron para pedirle a Balaam para que venga a maldecir al pueblo de Israel. Entonces él dijo, voy a consultar con Dios a ver qué me dice. Y Dios no quiso. Entonces él la primera vez le dice, no, Dios no quiso. Entonces ellos le insistieron y él dice, voy a consultar otra vez, se va y consulta y ahí finalmente Dios le deja ir. Pero Dios no quería. Porque el objetivo era ir a maldecir a Israel. Entonces, ¿cómo vas a ni siquiera pensar hacer eso? Después, cuando finalmente estaba yendo, según el relato de la Biblia, su asna se hace la rebelde y no quiere caminar. Entonces él le empieza a pegar, y dice ahí, y el ángel del Eterno dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte. Después le aparece un ángel, dice, y le reta, ¿por qué le pegas a tu asna? Miren, he aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Y esa palabra resistirte es igual que la palabra hasatán, ¿no? Yo me puse a oponerte, yo fui oposición.
Pero ahí no está hablando del diablo, ¿no? Está hablando de una resistencia. Yo acá vine para resistirme a tu deseo. Porque tu camino es perverso. Atiendan bien, tu camino es perverso. Delante de mí, el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. ¿Sí le está diciendo? El camino de Balaam es perverso. ¿Pero él entendió? No. Continuó. Ahora, número 31 dice: he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Eterno, en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno. Bueno, para que entiendan un poco, finalmente cuando Balaam no pudo conseguir maldecir al pueblo de Israel, él va y le aconseja al rey de Madián: ¿sabes qué? Los israelitas son difíciles de que sean maldecidos, pero como él quería cobrar la plata, de alguna manera, te voy a dar una sugerencia. Hace que quebranten la ley. Mandale mujeres y hace que pequen. Y ahí Dios los va a castigar. Imagínense, conociendo la verdad, la usa en contra de su pueblo, en contra del pueblo de Israel. Bueno, eso es lo que dice acá. Esto para que tengamos en cuenta, nomás estoy compartiendo. Miren lo que el apóstol Pedro, el mismo que está ahora hablando a Ananías y Zafira sobre la maldad que ellos están haciendo, miren lo que él cuenta y de qué se acuerda. Segunda de Pedro 2:15 dice: se apartaron del buen camino. Está hablando por los que son rebeldes. Y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero, que dice ahí, haciendo el mal. Ahora la palabra mal es oponiéndose a la Torah, a la palabra de Dios. Judas 1:11, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Entonces, a Balaam se le considera a alguien que hacía lo que sea con tal de ganar dinero. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Con tal de quedarse con esa porción de dinero, ellos vinieron y engañaron a los apóstoles. Mintieron para hacerse ver como que son los más espirituales. Apocalipsis 2:14, esto es un mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras, y atiendan bien acá, esto es para una iglesia y no está más Balaam, sino que hay una corriente balámica, así se puede decir, ¿no? Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolo y a cometer pecado sexual. O sea, Balaam no solamente ya era un personaje, era una doctrina, era una enseñanza, era una manifestación. Tal vez no venía diciendo, oigan, voy a traerle la enseñanza de Balaam. No era así. Pero era algo que ya se veía. Por eso es lo que le decía hace rato, ¿por qué Satán tentó tu corazón? ¿Por qué esta corriente negativa que se opone a la restauración, que se opone al cambio de vida, llenó tu corazón? Juan 12:1, palabras de nuestro maestro Yeshua. Miren lo que dice acá. Judas, falso seguidor de Yeshua. Este relator le está hablando. 6 días antes de la Pascua, vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Estaba hablando el relator. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Yeshua y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Entonces era una forma de
según este relato de honrar a Yeshua, dice que tal vez ella en su corazón no lo sabía, pero para Yeshua ya lo que ella estaba haciendo es preparándole para su sepultura, dice. Porque cuando Yeshua sea crucificado y sepultado, ya no va a haber tiempo de ungirle, porque él la apurada se le va a meter en la fosa donde se le iba a dejar. Entonces él está diciendo, esto que ella me está poniendo, porque era un perfume fuerte que duraba casi un mes. El perfume imagínense, duraba casi un mes, 2 gotitas, y ella casi le ungió todo. Entonces, Yeshua está entendiendo, esta mujer está preparándome, espiritual o por la fe o por la inspiración, está preparándome para mi sepultura. Pero miren quién aparece acá, alguien que estaba ahí como discípulo, que estaba ahí como colaborador de Yeshua. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dice. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Atiendan bien. La primera característica de la persona falsa, hipócrita, es que siempre te habla para beneficiar a otros. No, pero esto es para los hermanos, este es para los hermanos, esto es para los hermanos. Siempre te habla para beneficiar a otros. Pero eso es falso y nada, no le interesa a otro. Realmente quiere que su voluntad se haga, pero le utiliza al desvalido, al necesitado. ¿Por qué no se le ayuda a ese necesitado? ¿Por qué? Porque él nunca ayuda o ella nunca ayuda a nadie, pero habla así. ¿Por qué? No sé, ¿por qué? No sé, ¿por qué? No sé. Tengo entendido que si vos querés hacer algo por alguien, si te da la capacidad, tenés que hacer. Si querés pedir colaboración, pedí a alguien, no necesitas reclamar. ¿Por qué no le ayudan a los pobres? ¿Por qué no le ayudan? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa persona es porque solamente quiere alardear. O probablemente tenga este mismo corazón. Disculpe lo que digo, ¿no? Pero la mayoría de las veces es así. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Imagínense, este tipo era un ladrón. ¿Y qué estaba escrito en la Torá sobre el robo? No te junte con ladrones, decían. Pero bueno, la Biblia lo está enseñando, entonces la Escritura nos está enseñando. Esto es lo que Pedro está viendo en Ananías y Zafira. No, entonces cosas insignificantes, son cosas que ya pasó en la Escritura, cosas que el maestro ya enseñó. Bueno, volvamos a Hechos. Entonces nos quedamos y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó a Satán tu corazón para que mintiese al Ruach HaKodesh y sustrajese del precio de la heredad? ¿Cómo entendemos este versículo? Entendemos que Ananías se cargó de ese sistema estafador que nosotros tenemos todo. En el mundo tenemos todo ese sistema de estafar, de engañar. Pero cuando nosotros somos guiados por la Torah, por la palabra, nos damos cuenta que eso es incorrecto. Y mentir al Ruach HaKodesh es mentir a aquel que nos reveló su palabra, aquel que nos cambió el corazón, aquel que murió por nosotros, que se entregó por nosotros, y también a aquel que le envió para que hiciese la obra redentora en nuestra vida. Es mentirle al Creador. Versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Elohim. Acá está bien claro que al quien mintió es a Elohim. ¿Cómo le mentía a Elohim? Yendo en contra de su palabra. Tratando de engañarle a su palabra. Vamos a la nota 4. Nueva traducción viviente dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo. Para regalarlo o no, ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Elohim. Hermanos, nadie les puede obligar a entregar sus propiedades, a vender su casa, su auto para dar a una iglesia. Nadie les puede obligar. No solamente no les puede obligar, tampoco les puede manipular. O sea, cuando ustedes sientan que alguien, no, nosotros no lo obligamos, pero Dios quiere que nosotros hagamos esto. Miren cómo los apóstoles en aquella época daban y ustedes, hermanos, no tienen el mismo corazón. Eso ya es una manipulación.
Traten de darse cuenta. Cuando te están usando, miren, nosotros también acá en nuestra congregación necesitamos muchas cosas. Necesitamos para los viajes, necesitamos para reparar vehículos, necesitamos para construir, para arreglar, necesitamos muchas cosas. Vamos un día tal vez a pedir su apoyo, ¿no? Pero no, si apoyan, bien. Y si no apoyan, no van a ser maldecidos por eso. No van a perder su salvación. Ni van a ser menos personas, de menos calidad. Nada. Simplemente van a seguir así. Porque si el Padre no quiere que ustedes aporten, si ustedes no tienen la posibilidad, si eso no les va, si eso le perjudica, entonces no habrá problema. Pero cuando vos le estás tirando a la persona dardo, haciéndole sentir culpable, vos sos un manipulador. Estoy hablando por los que hacen eso. Manipular. Nosotros queremos hacer las cosas como al Padre le agrada. Nosotros queremos servir al Padre como el Padre quiere. Si nos permite, vamos a colaborar y poner. Ahora llegan las fiestas bíblicas. Nosotros tenemos que prepararnos para las fiestas bíblicas. Pero nadie te va a obligar a que, no sé, yo pienso, no, si tenés tu último 100,000 guaraní que va a ser para tu semana, no, pero Dios te va a bendecir. No, no va a ser así. Para eso vos antes ya tenías que prepararte. La Torá también nos hace negligentes. La Torá nos hace preparados, precavidos. Eso es diferente, ¿no? El apóstol Pablo dice: el que no trabaja no coma, porque él vio muchos flojos, muchos aprovechados, que es otro tema. Personas que se quieren aprovechar de la situación. Pero las personas que realmente, si sos guiado por la Torá, como dice la Escritura, vos no vas a ser el que presta, no vas a ser el que pide prestado, vas a ser el que presta. No vas a hacer cola, vas a hacer cabeza. ¿Cómo las personas pueden darse cuenta de eso? No vas a andar mendigando. Vas a andar agradeciendo la bondad del Padre. Eso no quiere decir que uno no necesite colaboración de otros. Porque acá precisamente con qué objetivo estaban ellos donando o recibiendo las ofrendas a los hermanos, para apoyar a otro, para colaborar a otro. Pero tengan cuidado de los manipuladores, de las personas que quieren enriquecerse o vivir cómodamente bajo la costilla de los otros hermanos. Y eso hay muchísimo. Utilizando supuestamente la enseñanza, la palabra, la misericordia. Pero bueno, estoy yendo ya a otra parte. No nos mentiste a nosotros, sino a Elohim. Miren lo que dice acá este texto, Mateo 16, 6. Palabras de Yeshua. Atención, les advirtió Yeshua: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, con la de los saduceos. Y acá aparece esta palabra levadura, porque en el último texto vimos algo como: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? La levadura es algo que va haciendo crecer la masa y se va extendiendo, dice. Y miren lo que dice, Yeshua les está explicando. Atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de los saduceos. Y 16:11 dice: ¿por qué no pueden entender? Porque después más abajo decía que ellos pensaron que era porque no trajimos pan. Entonces Yeshua le aclara: ¿por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Ustedes saben que los fariseos enseñaban: traigan acá sus bienes, traigan acá sus bienes. Y ellos iban y llevaban sus bienes, y era costumbre de ellos que ellos entregaban una porción y otra porción dejaban para ellos. Y como eso no importaba, ellos ya se acostumbraban a hacer eso. Los propios líderes religiosos hacían eso. Se iban y se presentaban y ofrendaban ante el pueblo, supuestamente para ser alabados, pero en realidad no estaban llevando las cosas mejores que tenían. Esa era una característica que ellos tenían, de recibir cosas negativas. Y enseñar también así. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares,
la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Cuando vos te presentás como un buen creyente, como un buen cristiano, pero en el fondo está teniendo rencor, envidia, codicia o falsedad. Está falseando la verdad. Entonces es una levadura que salía de la dirigencia política. Por eso les estaba hablando, porque Hasatán era esa influencia que venía de los políticos, los líderes religiosos, que muchas veces no habían salido de la mentalidad de los discípulos o de los creyentes, por causa de que su corazón no se había abierto a la palabra, a la escritura. 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, dice otra vez el apóstol Pablo, leuda toda la masa, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros? Así que celebremos la fiesta. Entonces, una de las formas de poder librarnos de esta levadura es con todo corazón volver a la práctica de celebrar la fiesta del Eterno. Dice acá. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y solamente lo que celebramos la fiesta de Pesa entendemos que es mostrar ese pan sin levadura. Hacer la ceremonia del pan sin levadura, porque ahí explicamos que es una vida de sinceridad y de verdad. Bueno, Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bueno, esto estaba en Gálatas, que un poco de levadura leuda, contamina. ¿Y qué es un poco de levadura? Una pizca de falsedad y de mentira en tu vida, después va a hacer que toda tu vida sea una vida de mentira. Bueno, continuando, reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Esto es lo que usan muchas personas para atemorizar. Miren, hermanos, Ananías y Zafira quisieron mentir a Dios y Dios los castigó con la muerte. Si vosotros no queréis morir. Yo les aseguro que muchos de estos que hablan así ya muchísimas veces engañaron, muchísimas veces mintieron y siguen vivito y coleando. Sí, vivito y coleando. Probablemente, y ahora quiero que me escuchen bien, probablemente este relato tuvo este tipo de acontecimientos, probablemente. No podemos decir que esta persona, como saben ver en las películas, murió así, ¿cómo se puede decir? Que Dios le tiró algo y le mató. Probablemente muchas veces nosotros, cuando somos confrontados, cuando somos desafiados, muchas veces, no sé cómo les puedo explicar, nuestro corazón, no sé, por la vergüenza o por haber sentido tan hipócrita, tal vez puede haber ocurrido así, ¿no? Puede haber ocurrido que, bueno, yo le dije, yo le traté de explicar bueno, vamos a cambiar la versión. ¿Qué pasó, Pedro? Bueno, yo traté de explicarle a él su pecado y, bueno, se murió, ¿no? Se murió. Entonces, ¿cómo pensaría, no? Yo no pensaría, mira, entonces acá Pedro le confrontó a esa persona y murió. Entonces, ¿qué creen ustedes? Que si yo conozco a una persona también que sé que está haciendo mal, voy a ir a confrontarle también para que muera. Yo tengo que tener también ese corazón. De ninguna manera. Al contrario. Si sé que esa persona por ahí le digo una cosa fuerte, le puedo matar de un infarto, mejor voy a callarme nomás. Así que no piensen que esto fue escrito para que nosotros hagamos eso. Por eso hoy se levantan muchos líderes que se creen los poderosos, se creen los Pedro, y empiezan a decir: Satanás, y la ira de Satanás caerá sobre ti, y estoy viendo qué juicio vendrá sobre tu vida. Y cuando alguien ya no va a su congregación o ya no le sigue más, ya le maldice y le manda al infierno y de todo. No es así. El objetivo de este relato es regresar a la escritura, volver a la palabra. Este matrimonio fracasó porque no estaban conectados con la palabra, porque no estaban dándose cuenta que el actuar que estaban teniendo no era conforme a la palabra.
Ese es el mensaje. Si eso es lo que Lucas quiere enseñarnos, Lucas no nos quiere enseñar cómo exhortar y cómo mandar a la China a alguien y cómo matarle de un quebranto a alguien retándole. ¿Acaso eso es lo que nos quiere enseñar Lucas con este relato? De ninguna manera. Pero ocurrió. Y lo relata, ocurrió. Sobre todo los que oyeron. Y dice, y gran temor, sobre todo, yo pienso que si en la Biblia dice el principio de la sabiduría, el temor al Eterno. Si en la Torah dice que le vas a dar esta escritura, le vas a revelar a tu hijo, a tu nieto, donde sea, caminando, eso está en Deuteronomio, para que aprendan a temerme, dice, para que aprendan a hacer las cosas como corresponde. Entonces, de eso se trata. Nosotros estábamos también tal vez alejándonos de la palabra. Vemos lo que pasó con Ananías y Zafira. Vamos a regresar a la escritura. Vamos a volver a los planes del Padre. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, y esto, según mi entendimiento, ¿por qué Pedro hace ¿por qué no dijo, mira Zafira, vino tu marido? Y yo le traté de explicar que por qué vendieron y él murió. Lo que Pedro trata, o sea, lo que el relator de Lucas, que es Lucas, nos quiere hacer entender es si realmente el problema era la falta de fe, la falta de palabra, entonces esta mujer también va a estar en la misma. Quiero saber si ese es el problema. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué? Porque los dos dijeron que vendieron en ese monto. No sé si por ahí el marido vendió y ella no sabía. No, ellos sabían en qué monto se vendió. Entonces ellos llegaron a un acuerdo. Vamos a hacer, no sé, no podemos decir quién estaba de acuerdo. Algunos dicen que la mujer tal vez no sabía y solamente aceptó el malandrismo de su marido. No sabemos, puede haber sido al revés. Puede haber sido que la mujer lo que quería dejar un poco. No sabemos. Pero la cosa es que los dos estuvieron de acuerdo en el mismo pecado. Y los dos entonces estaban con falta de palabra, con falta de Torah en sus corazones. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar nuevamente al Espíritu Santo? Ya sabemos a quién nos referimos. ¿Por qué convinieron en ir en contra de lo que han aprendido de nuestro Maestro Yeshua y de nuestro Creador, el Todopoderoso? Si ese no es el mensaje aquí, entonces Lucas, las introducciones de Lucas no tienen sentido. Dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Una vez más, y vamos a atender bien, no hay que ser muy terrorífico. Una vez más, como ustedes ven, tu marido ha muerto y ahora tú morirás. Y por eso ella muere. No sabemos cómo aconteció exactamente. Recuerden, Lucas recibe esta información. A él le transmiten. Él investiga y le transmiten que en cierto momento entre los apóstoles ocurrió algo así con un matrimonio. Y tal vez él lo relata. Pudo haber sido que ella también al enterarse que su marido murió, también se quebrantó y tuvo un paro o un infarto. Puede haber sido eso. Después ya el que te sacarán a ti, eso ya puede haber sido ¿cómo se dice? Un agregado, no un agregado, un embellecimiento de teoría, una manera de narrar el relato. No piensen ustedes que Pedro andaba tildándole a todo de hereje y que todo moría. Si no, iba a salir un montón de veces esta parte. ¿Cuántas veces aparece que alguien pecó y se le retó y murió? Solamente acá. No siempre aparece. Vemos un caso también. En el caso de, ¿cómo se llamaba? Nabal, cuando su esposa le dice unas cosas y él muere, pero probablemente murió atragantado, dice, ¿no? Porque estaba comiendo borracho, murió atragantado. Entonces, ellos murieron porque por la emoción, por la sorpresa de las cosas, tuvieron este desenlace. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Y qué dice acá? Y vino gran temor sobre toda la iglesia
y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué es el temor? Se dieron cuenta. Si nosotros no somos instruidos, si no estamos preparados con la palabra, este tipo de vida puede llegar a nosotros. El ser persona. No sé ¿qué es lo que tienen que tener miedo? De que cuando hablen con Pedro mueran. Ustedes saben que antes, esto voy a narrar un poco, cuando yo estaba en otra congregación, nosotros teníamos terror de los pastores. Para nosotros cuando venía el pastor, hermano, venga acá, sin hablar. Sí, pastor, ¿usted qué hizo? Y nosotros, hasta para contestar ya teníamos terror. Y si el pastor nos decía, usted es un pecador, usted está mal, nosotros ya queríamos morirnos ya. Porque muchos líderes religiosos transmiten eso. A mí me comentaron muchos hermanos que ellos se sorprendían porque yo me suelo ir al campo, al Carayao. Yo me siento con los hermanos, tomo tereré, hablo, charlo. Y ellos dicen, ¿cómo así? Porque ellos decían que antes cuando se iba un pastor ellos no podían ni acercarse, desde lejos nomás. Yo sé que hay muchos pastores, muchos líderes muy abiertos, muy sencillos. Y así tienen que ser. Pero hay muchos que se sienten como Pedro el poderoso, que si te dice una palabra vas a morir. Tú morirás, a ti la ira de Dios caerá sobre ti. Hermano, si vos vivís conforme a lo que dice la Torah, si vos vivís conforme a la palabra, si vos tenés un corazón sincero, quitar la levadura, vos no tenés que tener miedo de nadie, de ninguna persona charlatana que te ande amenazando. Acá no era el problema Pedro no era acá el que tenía la voz de muerte. Acá era que ellos estaban teniendo una vida que iba en contra de la escritura. Y tal vez su propio orgullo, su propia vanidad los mató. El no querer aceptar que se equivocaron. O el haber sido descubierto. Ay, maena, me descubrieron. Ay, no, qué vergüenza. Yo no voy a poder vivir con esta vergüenza. Como hacían mucho en la antigüedad. ¿Acaso se acuerdan de ese, cómo se llama, el rey Elimelech? Que le tiraron una rueda, una mujer le tiró una rueda y él, por favor, mátame para que no se diga por ahí que una mujer. Muchos tenían orgullo. En vez de arrepentirse, en vez de humillarse, tenían un orgullo que no querían reconocer su error y preferían morir. Probablemente estos tenían tanto orgullo que preferían, entonces ahí le agarran un infarto y mueren ahí. O un paro, o un derrame, no sé. Pero no es que la palabra de Pedro tiene un poder y los mata. O la palabra de algún pastor va a tener poder. Nosotros antes teníamos así terror de los pastores. Cuando ellos nos hablaban fuerte, nosotros ya temblábamos todo. Por eso los pastores te gritan. ¿Qué se cree? Yo conozco muchas personas que vos estás debatiendo con ellos y en vez de hablar seriamente de la palabra, te gritan ahí. ¡Satanás! Algunos acá me escriben. Hay varios estudios que dicen, ¿cómo dicen? Eres un tropiezo para las personas. ¿Por qué no pone ahí los textos bíblicos nomás? Mira, de acuerdo a la Biblia, así dice y compartimos de qué se trata. Tal vez si yo no entiendo bien, averiguo, investigo también. O me corrigen también. Pueden, yo no soy incorregible. Los que están ahí se dan cuenta, no, acá hay una falla bíblica, me ponen ahí su comentario y yo también aprendo. Pero ¿por qué piensan que porque gritan fuerte o porque tiran maldiciones, su palabra va a dañarnos? Si vos estás preparado, escuchen bien, si vos estás con la palabra en tu corazón, no hay nada que pueda detenerte. ¿Acaso no tuvieron un encontronazo Pablo y Pedro? ¿Y Pedro qué pudo hacer contra Pablo? Nada. ¿Por qué? Porque Pablo iba por la palabra. Pedro se quedó callado. Le resistí, dice. Al poderoso Pedro, al Pedro que mata con su palabra, yo le resistí, dice el apóstol Pablo. Porque no era Pedro el que hizo ahí nada. Era el orgullo de Ananías y Zafira lo que hicieron que tal vez ellos mueran. Finalmente, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, dice. Mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué no se querían juntar con ellos? Porque veían que ellos eran personas que iban a vivir una vida correcta y ellos tenían miedo. Entonces, si nosotros nos acercamos a ellos, podemos morir porque nosotros somos muy sinvergüenza. Y los que creían, atiéndanme el 14, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres.
No es los que creían en el apóstol Pedro, los que creían en el Señor. Nota 14. Mateo 6:19. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Son palabras de Yeshua. No está diciendo para que vos no trabajes y no te dediques. Está hablando por la persona codiciosa. Ustedes saben que por la codicia muchos mataban, robaban, estafaban, engañaban. Como hoy en día también. Hacen muchas por la codicia. Versículo 15. Tanto que se sacaban los enfermos, dice, a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y esta confianza que ellos estaban viendo los apóstoles era porque ellos veían que su vida era limpia. Precisamente eso es lo que el Padre estaba resaltando de los apóstoles. ¿Qué es lo que va a hacer que la gente confíe en nosotros? ¿Qué es lo que va a hacer que las personas, por ejemplo, nos pida que oremos por ellos? Si nosotros somos personas estafadoras, engañadoras, ¿quién va a decir, quién va a querer, pastor, oren por mí? Pastor, te pido oración por mi familia. Si ven que nosotros somos unos sinvergüenza. Entonces, cuando la gente estaba viendo que los apóstoles eran realmente sinceros, estaban viviendo una vida correcta, como la Torá dice, entonces empezaban a confiar en ellos. Ya no en los fariseos y saduceos que eran puros hipócritas, puros engañadores, puros aprovechadores. Ellos cuando hablaban es porque te querían sacar algo. Igual que los religiosos de hoy. Los religiosos de hoy cuando te buscan es porque te quieren sacar algo. Porque quieren que sea parte de su propiedad. No es porque le interesa tu vida. Y versículo dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Hermanos, cuando hay palabra restaurada, cuando hay palabra que viene del Eterno, espíritus inmundos se van. ¿Qué son espíritus? Espíritus son enseñanza opositora o manifestaciones opositoras. Inmundo significa no kosher, pensamientos corruptos, corrompidos. Todo se sana cuando uno se aferra a la palabra del Todopoderoso. Entonces vemos que como conclusión, el tema de esta parte del capítulo 5 es regresen a la palabra, vuelvan a la palabra, no crean en su propia razón. Yo ya soy creyente, yo ya soy salvo, como muchos piensan, yo ya me salvé, porque Ananías y Zafira eran parte de la congregación, eran parte de la restauración. Pero ¿qué significa que hayan muerto con su orgullo, con su vanidad? Que nunca aceptaron la palabra. Ahí está Judas, ahí está Acán, ahí está Balán. Todos fingieron, todos fingían que eran seguidores del Eterno, pero en realidad eran seguidores de su propio corazón. Hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es la muerte. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién la conocerá? De nuestro corazón, si no viene la escritura, la palabra, la voluntad del Padre, muchas veces sale cosas engañosas. ¿Pero por qué sale cosa engañosa? Porque nuestro corazón está expuesto a este sistema. Estamos todos los días expuestos a las cosas que el mundo nos muestra, nos da. Entonces por eso necesitamos la luz, la lámpara del Todopoderoso. Entonces, Ananías y Zafira murieron por su orgullo, murieron por su vanidad, por su codicia, por su soberbia, no porque Pedro le tiró alguna maldición y alguna palabra. Murieron por su corazón duro, porque ellos podían haberse humillado, podían haber aceptado su error. No aparece eso en la Escritura. Ellos murieron por soberbia. Bueno, espero que haya podido esta palabra servirles para recapacitar, meditar, también entender que estamos siempre expuestos a un sistema así de engaño, de falsedad, pero el Todopoderoso nos abre siempre la mente a través de la palabra y la Escritura. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. El próximo sábado tenemos la festividad de Yom Teruah, así que
Nos vemos en Yonterúa el próximo sábado. Tenemos todavía la reunión del miércoles, escudriñando la escritura con un nuevo tema, así que no se lo pierdan. Entonces estén pendientes, pueden entrar a nuestra página Palabra Vida Eterna, ahí van a encontrar todos los estudios que estamos haciendo. Denle me gusta, después otra cosa, comenten, pueden compartir algún estudio que les ha gustado. ¿Cómo se puede decir también otra cosa? Los que no están suscritos, suscríbanse, invítenles a otro amigo, hagan la posibilidad de que la palabra que estamos compartiendo, si ustedes nos están apoyando, se extienda. Recuerden que vamos a tener la reunión el próximo sábado. Después el 30 de septiembre tenemos la fiesta de Sukkot en el mismo lugar. Y la siguiente semana, que es la primera semana de octubre, si no me equivoco, vamos a tener nuestra reunión mensual en ese lugar. Y así esto va a hacer que nuevamente volvamos a participar, a escuchar la palabra. Entonces, Shalom, Shabbat Shalom. Palabras de vida eterna. En estos momentos compartimos el libro de Los Hechos de los Apóstoles. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con ella